Estamos entrando en un periodo de crisis financiera que será la más grande conocida hasta ahora. La transferencia de riqueza que tendrá lugar en esta década es la mayor transferencia de riqueza de la historia. La riqueza no se destruye, es simplemente transferida, y eso significa que en el lado opuesto de cada crisis hay una oportunidad. Las buenas noticias es que todo lo que necesitas hacer para transformar esta crisis en tu oportunidad es educarte. Creo que la mejor inversión que puedes hacer en tu vida es tu propia educación. Educarse en la historia del dinero, educarse en las finanzas, educarse en cómo funciona la economía global, educarse en cómo todos estos, los banqueros centrales, la bolsa, cómo te pueden engañar, cómo pueden timarte. Si aprendes lo que está pasando y cómo funciona el mundo financiero, te puedes posicionar en el extremo correcto de esta transferencia de riqueza. Winston Churchill dijo una vez que cuanto más hacia atrás mires en el tiempo, más verás el futuro. Este programa consiste en crearte tu propia bola de cristal, ser capaz de asomarse al futuro, ser capaz de cambiar esta crisis, la mayor de la historia de la humanidad, en tu gran oportunidad. Todo empezó en 1999, cuando mi hermana y yo contratamos un asesor financiero para ayudar a mi madre con sus activos. Le dimos control sobre el patrimonio familiar. En un año y medio perdió el 50%. Cada 6 meses nos reuníamos y tenía una sonrisa enorme en la cara y nos decía: lo hemos hecho muy bien, el S&P ha perdido el 24% y tú solo has perdido el 18%. Así que lo despedí. Lo transformé todo en efectivo y me sumergí a estudiar los mercados financieros, y eso me llevó a estudiar la economía. Cuando estudias la economía global, la gente que habla de déficit comercial y de déficit presupuestario, los partidarios del dinero respaldado, esos son la comunidad del oro. Y también hablan de historia monetaria, y entonces fue cuando realmente me enamoré. Porque la historia monetaria se repite una y otra vez desde el inicio de la civilización. Gold and silver have been the predominant currencies for about 5,000 years. El oro y la plata han sido la divisa predominante durante los últimos 5.000 años, pero no fue hasta alrededor del 680-630 a.C. cuando se transformaron en dinero. Fue cuando se acuñó en monedas, en algún lugar del reino de Lidia, y tenían el mismo peso y tamaño, lo que las hizo intercambiables, es decir, fungibles. A partir de ahí se hicieron útiles como unidad de cuenta, una medida con la que podías fijar un precio, una cantidad de monedas determinada que era igual para todos en cualquier lugar cuando se compraba ese bien o servicio. Pero no fue hasta que se llegó a la primera sociedad de mercado libre, el prototipo de la democracia, la cuna de la civilización, Atenas, cuando su uso se generalizó. De repente, el dinero había encontrado su casa, su medio natural, el mercado libre. Atenas fue la primera sociedad en tener un sistema impositivo de trabajo y mercados libres. Esto los entronó como el pináculo de la civilización. Su prosperidad les permitió crear grandes obras de arte y alcanzar un nivel de ingeniería y arquitectura no visto hasta entonces. Aquí estamos, 2500 años más tarde, asombrados aún de sus logros. Fue un periodo fantástico de la historia de la humanidad, y la estrella ateniense brilló durante muchos años. Esto provoca la pregunta: ¿en qué se equivocaron? ¿Cómo una sociedad tan poderosa pudo caer? La respuesta se encuentra en el patrón que se encuentra a lo largo de la historia: demasiada avaricia, demasiada guerra. Fue cuando se involucraron en las guerras del Peloponeso, con Esparta, cuando comenzaron sus problemas monetarios. Primero, perdieron el acceso a las minas de oro y plata.
Además, estaban pagando ejércitos de infantería, a pie, a muchos kilómetros de Atenas. Así que, mientras pagaban a sus ejércitos para comprar bienes y servicios en las poblaciones de destino, la deflación aflora en Atenas, porque enviaban toda la acuñación de moneda fuera. Entonces, empezaron a aumentar la base monetaria para pagar la guerra. Si recoges 1000 unidades con impuestos, la fundes y mezclas ese oro con un 50% de cobre, entonces puedes acuñar 2000 unidades. Así que si recoges 1000 unidades y te gastas 2000, ¿cómo se llama? Se llama gasto deficitario. Atenas comenzó esto durante la guerra con Esparta. También construían enormes infraestructuras públicas que eran tremendamente caras. Y terminaron el templo de Atenea Nike durante la tregua, ya que hubo una tregua de 6 años durante esta guerra de un total de 27. Así que no cesaron las obras públicas para permitir que su economía de mercado se recuperara del gasto de la guerra. Mientras devaluaban su moneda, la gente aceptaba esa moneda por su valor facial, hasta que hubo demasiadas. Existe una llamada ley de Gresham que dice que la gente tiende a acumular aquello que es escaso y valioso, y por tanto tiende a gastar en primer lugar aquello que es más común. Así que las monedas de oro y plata empezaron a desaparecer de la circulación, convirtiéndose en escasas. De esta manera, solo eran accesibles las monedas de cobre. De repente, hacía falta una gran cantidad de monedas para comprar una sola moneda de oro o plata pura. Y esta fue la primera vez en la historia que el oro y la plata tuvieron un precio, ya que antes de todo, eso se referenciaba a un peso en oro o plata. Así que un factor importante en la caída de Atenas fue el gasto público en la guerra, en la expansión del imperio, la devaluación de la moneda y la posterior inflación provocada. Acuñaron monedas hasta que se convirtió en pedazos flexibles de cobre. Fue la primera hiperinflación conocida y debilitó financieramente a Atenas, hasta el punto en el que en el 404 a.C. se rindieron a Esparta y acabaron siendo un satélite de Roma. Lo que me maravilla es cómo la historia se repite y se repite y se repite y nunca aprendemos de nuestros errores estúpidos. Repetimos esos errores una y otra vez. Hoy estamos haciendo lo mismo que los atenienses, lo que provocó la pérdida de su cultura. Estamos devaluando de la misma manera, manteniendo el mismo gasto público y por las mismas razones, por la guerra y por las grandes obras públicas. Lo interesante de la guerra del Peloponeso es cómo empezó. Diría que uno de los paralelismos es que empezó con Atenas en su apogeo y un nivel de arrogancia que les llevó a apuntar hacia Roma. Quizás pensarán que eran superiores, que no cometían errores, que ellos sí sabían sacrificarse y acabaron destruyendo su sociedad. Es un camino que hemos empezado nosotros, totalmente. Hay una obra escrita, después de las guerras del Peloponeso, sobre la inutilidad de la moneda de cobre que estaba siendo acuñada en la época. Así que se pasó del oro y la plata, de dinero de gran valor, a una divisa con un valor facial, y creo que es el primer ejemplo que puedo encontrar en la historia en el que la guerra y las obras públicas se financiaban mediante el déficit público. What you've just seen is the first recorded example of one of the most predictable hidden secrets of money. Lo que acaban de ver es el primer ejemplo predecible de los secretos del dinero. Las 7 etapas del imperio son un proceso que se repite en la historia hasta hoy, y es básicamente el péndulo social, que va desde el dinero de calidad a divisa de cantidad, y luego de nuevo a dinero de calidad. Siempre tiene 7 etapas y siempre acaba con el oro expulsando a las divisas devaluadas, y funciona así. Etapa 1. Un país empieza con dinero de calidad, que son oro o plata o divisa respaldada por oro o plata. Etapa 2. Conforme se desarrolla económica y socialmente, el Estado empieza a tener cargas económicas, añadiendo capas de obra y gasto público. Etapa 3. Conforme crece su influencia económica, crece también su influencia política y aumenta los gastos para financiar un ejército cada vez más grande. Etapa 4.
pone a trabajar a su ejército y el gasto se dispara. Etapa 5. Para financiar la guerra, roba el patrimonio de sus ciudadanos mediante la devaluación de la moneda, con metales básicos o transformando el dinero en divisa sin límites de producción. Etapa 6. La pérdida del poder adquisitivo es percibida por su población en los mercados financieros, impulsando la pérdida de fe en la divisa. Y etapa 7. Hay una retirada desde la divisa hacia los metales nobles y activos tangibles. La divisa colapsa y el oro y la plata suben de precio hasta que se iguala la cantidad de divisa que se creó. Este proceso transfiere la riqueza a aquellos que han previsto la debacle y se han posicionado antes en dinero sólido, en dinero respaldado por oro o por plata. Nuestro sistema monetario básicamente roba a las clases pobres y medias y transfiere la riqueza a los bancos. Lo hemos visto en la historia y se repite una y otra vez. Lo que está pasando hoy en Grecia es lo mismo que pasó en el 407 a.C. El gasto público para financiar todas estas obras públicas y la devaluación de la moneda les llevó a ser un satélite de Roma. Hoy son un satélite de los bancos. La idea central de la ley de Gresham es que la gente va a acumular aquello que es valioso y se va a gastar aquello que es menos valioso. Hace mucho, cuando era joven, alrededor de mis 11 años, fue cuando pasamos de un sistema respaldado por plata a un sistema fiduciario puro. La gente decía que la plata no era ya lo mismo que antes, no le dedicaban mucho tiempo tampoco a pensar en esto. Así que en 1965, el presidente Johnson dijo que la plata era demasiado valiosa para acuñar monedas y que había que poner en circulación esos sustitutivos de cobre-níquel, monedas de níquel bañadas en cobre, y el metal era mucho menos valioso que la plata. Entendí, como niño, lo que muy pocos adultos eran capaces de ver, pero tan solo hace falta esos pocos para que la ley de Gresham actúe, y muy pronto las monedas dejaron de circular. Es muy interesante, en realidad, conociendo algo de historia monetaria, que siempre las monedas que se acuñen tengan que parecerse al oro o la plata. Muchas son muy curiosas. Algunas son imitación de plata en el interior, oro en el exterior, sin valor ninguno. El metal ese no tiene valor. Pero es algo a nivel subconsciente. ¿Por qué imitarían el color del oro y la plata? Hay algo en la especie humana que parece que sea un conocimiento adquirido, algo que te hace pensar que el oro y la plata tienen valor. Así que si miras en el bolsillo y ves algo del color del oro o de la plata, enseguida te da una sensación de bienestar, una sensación de emoción. Oh, pero en realidad, si te paras a pensarlo, en esas monedas no hay valor ninguno. La siguiente pregunta es, ¿cómo me afecta esto a mí? Mi siguiente parada era en Londres, donde se me pidió que diera una charla a un grupo de empresarios. Querían entender las razones de la subida del oro en los últimos tiempos. Y les comenté que para entender el oro hay que entender la historia monetaria. Cuando ves de dónde venimos, puedes ver más claras cómo son las 7 etapas de un imperio y cómo se están desarrollando ahora mismo. No nos permitieron grabar sus caras, pero sí grabar mi ponencia. Aquí está, los últimos 140 años de historia monetaria condensada en 10 minutos. Tened presentes las 7 etapas del imperio, a ver si sois capaces de observar las señales. Todo el mundo cree que el dólar es tan bueno como el oro, y en realidad no lo ha sido desde 1971. Estos son los sistemas monetarios del mundo, desde 1873, cuando Alemania se regía por el patrón oro clásico, donde cada unidad de divisa estaba respaldada por una cantidad equivalente en oro guardado en la tesorería. En los Estados Unidos, por ejemplo, un billete de $20 equivalía a una pieza de oro de $20 guardada en las cámaras. Es decir, que tú podías entrar en cualquier banco, entregar tu divisa, que no era más que un recibo por el dinero, es decir, un cheque por valor del dinero, y entonces pedías tu dinero de oro y plata, y
te lo entregaban. Esto era divisa y esto era dinero. No había ninguna otra razón para que los gobiernos guardaran oro en sus cámaras más que la de respaldar la divisa impresa. El oro le da confianza a la divisa, y la divisa le da a los gobiernos la posibilidad de comenzar con la estafa, porque imprimen recibos por oro y luego se empiezan a imprimir más recibos que oro existe en realidad. Eso ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. Durante el combate cesaron los derechos de rescate del oro y ya no podías ir al banco y cambiar tus libras, tus liras, tus marcos, tus francos por oro. Ya no eran cambiables por oro. Pusieron en marcha las prensas para imprimir como locos. Luego, entre guerras, funcionó algo llamado el patrón intercambio de oro, en el que las divisas estaban respaldadas por oro, pero solo parcialmente. En los Estados Unidos, bajo el Acta de la Reserva Federal de 1913, se le autorizó a imprimir billetes de $50 respaldados solo por $20 de oro, es decir, un 40% de respaldo. Por cada $20 en las cámaras, podían imprimir $50. $20 gold piece in the vault, they could put $50 in circulation. We're the dollars of the nation of parade. We're the biggest batch of dollars ever made. Oh, we used to march by millions, but now we march by billions, and maybe we'll be trillions for your dead. We're the dollars. Then we get to 1944. Now, during both wars, Europe paid the U.S. with gold. During World War I, llegamos a 1944. Durante las guerras, Europa pagaba a los Estados Unidos con oro. Durante la primera, los Estados Unidos entraron en el conflicto casi al final. No había tropas sobre el terreno hasta los últimos 6 meses. Durante aproximadamente 4 años os estuvimos vendiendo, es decir, vosotros habíais mandado a vuestros jóvenes al frente desde las granjas y fábricas que manufacturaban bienes de consumo, y las fábricas empezaron a manufacturar metralletas o tanques, mientras antes se fabricaban coches. Así que la economía estaba enfocada a la guerra y todos los bienes de consumo y agricultura tenían que importarse de los Estados Unidos, todo pagado con oro. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler comienza con el ruido de sables en 1936, anexiona a Austria en 1938, invade Polonia en el 39, y fue en 1941 cuando se ataca Pearl Harbor. Y no mandamos tropas hasta agosto del 42, creo. De nuevo, durante 6 años nos pagabais en oro y os vendíamos de todo. De aquí viene el mito americano de que la guerra es buena para la economía, y lo es si no estás implicado, y si estás vendiendo a los participantes absolutamente todos los bienes que están necesitando. Yes, America's national income gets bigger and bigger. In 1943, it was $142 billion. That was double the 1939 figure, triple the figure for 1933. But by the end of World War II, the U.S. had 2/3 of all the world's monetary gold. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos tenían 2/3 de las reservas mundiales de oro, y el resto del mundo se tenía que repartir el resto. Europa no tenía nada, así que el sistema monetario mundial no iba a sostenerse, iba a colapsar. Pero todavía estaban todos estos préstamos en dólares para Europa, que estaba inundada literalmente de dólares. Representantes mundiales se reunieron entonces en Bretton Woods, New Hampshire, en 1944, y decidieron crear un nuevo sistema monetario, el sistema Bretton Woods, en el que todas las divisas existentes, con pocas excepciones, estarían respaldadas por el dólar, y el dólar estaría respaldado por el oro a $35 la onza. Esto dio confianza en las divisas y estabilidad al mundo, y vinculaba todas las divisas entre ellas a través del dólar y por medio del oro. No existía el forex, las divisas no fluctuaban, los tipos de intercambio se fijaban cada año, y esto ayudó a relanzar el comercio internacional. Entonces comienza el patrón dólar, porque seguíamos imprimiendo dólares. Según Bretton Woods, no había ninguna proporción en la que el dólar debía respaldarse por el oro. Entonces ya habíamos comenzado con un gasto público deficitario para financiar la guerra de Corea, de Vietnam, para la gran sociedad de Johnson, y se aumentó la oferta monetaria, la cantidad de dólares en circulación, y los exportamos por todo el mundo. Luego, en los 60, De Gaulle se da cuenta de que no tenemos oro suficiente para respaldar el dólar. Le fait que beaucoup d'États acceptent par principe des dollars au même titre que de l'or entraîne les Américains à s'endetter et à s'endetter gratuitement vis-à-vis de l'étranger, car ce qu'ils lui doivent, ils le lui payent avec des dollars qu'il ne tient qu'à eux d'émettre. Nous estimons nécessaire
que les échanges internationaux soient établis comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde, sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Quelle base? En vérité, on ne voit pas qu'il puisse y avoir réellement de critères, d'étalons autres que l'or. Francia pide que le devuelvan su oro, cambiándolo por los dólares que tenía. Otros países se unirán entonces al carro y los Estados Unidos pierden la mitad de su oro entre 1959 y 1971. Aún así, en 1971 todavía existían 12 veces más dólares creados que oro existente. Y esto es un pánico bancario. Estados Unidos ejercía el papel de banco. Este es un pánico bancario soberano, porque Estados Unidos, por segunda vez en la historia, había cometido fraude y había creado más recibos de oro que oro existente. Así de simple. Los mercados se dan cuenta, lo sintieron y Nixon se vio forzado a salir del patrón oro, porque si hubiera pagado todo el oro de los recibos hasta llegar a cero, una vez no hubiera tenido suficiente para seguir pagando, todo el sistema monetario hubiera colapsado. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. In full cooperation with the International Monetary Fund and those who trade with us, we will press for the necessary reforms to set up an urgently needed new international monetary system. El 15 de agosto de 1971, todas las divisas del mundo se convierten en divisas fiduciarias. No sé por qué el resto de países no le colgaron, la verdad, pero no lo hicieron, solamente le siguieron la corriente. To our friends abroad, I give this assurance. The United States has always been and will continue to be a forward-looking and trustworthy trading partner. Ha habido miles y miles y miles de divisas fiduciarias en la historia y no ha sobrevivido ninguna. El porcentaje de fallo es del 100%. Hemos comenzado este experimento en el que todas las divisas del mundo son fiduciarias a la vez desde 1971. Pero lo que tenemos cada 30 o 40 años es un sistema monetario distinto. Mira, 30 años, 28 años y 39 de momento. Así que, ¿ahora qué? El mundo va a tener un nuevo sistema monetario en esta década. Vamos a experimentar esta enorme crisis deflacionaria en todo el mundo. El mundo terminará aceptando un nuevo sistema monetario internacional, muy probablemente, después de que los gobiernos hayan intentado imprimir una salida y provocar hiperinflación, y la gente perderá confianza en la divisa. ¿Dónde acaba la gente buscando refugio? A lo largo de la historia una y otra vez, durante los últimos 5.000 años. Siempre acaban en el oro y la plata. En un mundo de divisas flotantes, que es lo que son todas las divisas hoy en día, todas se mecen arriba y abajo entre ellas, pero todas se hunden respecto al oro. Esto incluye al dólar, el euro, la libra, todas. Seguirán perdiendo valor, seguirán perdiendo poder adquisitivo. No creo que haya manera de evitar lo que se nos viene encima. No tiene arreglo ya. Puedes esperar a que te pase por encima o intentar beneficiarte. Yo quiero asegurarme de que no son solo unos cuantos grandes inversores en el mundo quienes acaban teniéndolo todo. Espero que haya cuantos más pequeños inversores mejor, porque eso es lo que hace funcionar a la sociedad. Una gran distribución entre la clase media y el pequeño inversor. Uno de los desafíos de la especie es que estamos diseñados para operar en inminencia. Esto está literalmente en mis entrañas. Cuando estoy en la selva, o bien estoy buscando algo de comer o asegurándome de que no soy comida. Eso se traslada al mundo moderno, en que solo pensamos en lo que está frente a nosotros, en la inmediatez. Pensamos que la semana pasada es hace mucho tiempo.
En el mundo YouTube, Facebook, mensajes instantáneos, pensamos que 3 segundos es mucho tiempo. ¿Te llegó el correo ya? ¿Ya lo has colgado? La realidad es que si observas la historia, no una semana, ni un mes, ni un año, quiero decir décadas, quiero decir 100 años, quiero decir 200 años o más que eso, puedes empezar a ver patrones. Puedes ver que algo ocurre porque la historia se repite y hay una tendencia y hay unos movimientos de los que puedes aprender. Tienes de verdad que dejar atrás tus instintos humanos para observar la historia, porque nos centramos en el ahora, porque eso es comer o ser comido. Hay que ir más allá y no centrarse en el aquí y ahora. Hay que aprender eso tan poderoso que es lo que pasó, porque eso te puede mostrar patrones y dar indicaciones sobre qué es lo que puede ocurrir en el futuro. Ahora, como recordatorio, las 7 etapas del imperio. Se empieza con un dinero sólido, respaldado, se continúa añadiendo capas de gasto público y programas sociales, se desarrolla un ejército fuerte, se comienza a dar uso a ese ejército, para pagar la guerra se aumenta la base monetaria. Esto provoca la pérdida de fe en la moneda y desencadena una crisis monetaria, y el oro recupera el valor de toda esa impresión que se realizó en los años de las 5 primeras etapas. Estamos en la 6ª etapa, principios de la 7ª. El oro comenzó su revaluación en el 2001, cuando estaba a $250, pero aún estamos en los primeros pasos. In the very early stages of this. El problema del oro es que la gente no lo entiende. Por alguna razón, ha desaparecido del currículum en los últimos 35 años y tenemos a 2 generaciones académicas que no han estudiado jamás el oro, a no ser que sean especialistas en historia monetaria. Cuando estaba en la universidad y en el colegio, todavía estábamos en algún tipo de patrón oro, eso sí, muy atenuado, pero se estudiaba el Fondo Monetario Internacional y la manera en que se presentaban las cuentas de los países y se desglosaban las reservas y las cuentas, y tenías que entender el oro y el papel que jugaba en términos de equilibrio comercial. Eso desapareció en 1971 cuando Nixon abandona el patrón oro, así que los alumnos ya no lo entienden. Piensan que es una broma, que es una materia prima con cierto impulso comercial. No entienden que en realidad es el último refugio del dinero. Hemos aprendido que el dinero se creó aproximadamente en el 630 a.C., cuando se convirtió en fungible. Fueron los mercados libres y el dinero respaldado lo que ayudó a la prosperidad ateniense, pero la devaluación de la divisa para financiar el déficit público de guerras y obras públicas jugaron un importante papel en su caída. Durante los últimos 140 años hemos devaluado nuestras divisas hasta el punto en el que 2 generaciones de estudiantes ni siquiera entienden el oro. Hemos aprendido la ley de Gresham, que el dinero malo hace desaparecer al dinero bueno. En la historia reciente, cada 40 años más o menos, hemos visto un cambio en el sistema monetario y hemos visto que estamos en la 6ª de las 7 etapas del imperio.